Bueno, Ahí va. si me escuchas bien, ¿verdad? Sí, ahí va. Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a su programa, La Voz del Residente en Ortopedia y Traumatología. Si bien empezamos muy puntuales a las 8, siempre hay que estar bien conectados, puntuales, porque aquí arrancamos a la hora y no me gustaría que se pierdan de nada. Bueno, primero que nada, yo me presento, soy Antonio Vázquez y estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de la plataforma Zoom y simultáneamente a través de Facebook Live en Yo Soy Médico 17, a quien siempre agradecemos que nos facilite su plataforma para llegar a más médicos. Damas y caballeros, les recuerdo que todo lo que se grabe aquí se subirá a YouTube. Síganos, suscríbanse a Medical Legal Center y no se pierdan de absolutamente nada. Si se pierden de algún detalle, algún tip, algo importante, que estoy seguro que va a haber muchas cosas importantes hoy por parte del doctor René. Entonces ahí lo pueden rescatar y también compartir a sus amigos para que cada vez seamos más. Y hablando de compartir, los invito a seguirnos en redes sociales. Está el Facebook, está el Instagram, La Voz del Residente, así nos puedes encontrar. Y también tenemos el Telegram.
Es una comunidad bien bonita donde estamos todos los residentes de toda Latinoamérica y la idea es que se comparta lo que pasa en nuestra sede, porque al compartir aprendemos todo. No lo mismo lo que pasa en una sede en Nuevo León, que pasa en una sede que les gusta, Bogotá, Buenos Aires, entonces hay que compartir. Súmense en el chat, voy a poner el link para que solo ingresen. Y es que el compartir y el sumar y ser cada vez más en esta comunidad es parte del objetivo. Por eso se hace todos estos webinarios. Está el Facebook, está YouTube, Telegram, para que se sumen ustedes residentes. Recuerden que esto es de ustedes y para ustedes. Ahora bien, un mensaje antes de empezar. Si usted es jefe de residentes y requiere una de las pláticas de Medical Legal Center para capacitar o para adiestramiento en temas médicos legales, no duden en contactarnos y solicitarla sin ningún costo al correo atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento, .mlc@gmail.com. Y con mucho gusto damos esa plática sin costo en este momento de pandemia. Antes de arrancar, les recuerdo la dinámica. El médico residente invitado tendrá un tiempo de 30 minutos para exponer. Al terminar, el mentor dará sus comentarios para complementar la charla y posteriormente se abrirá un lapso de preguntas y respuestas. Ojo, señoras y señores, ojo, las preguntas van por el icono de preguntas y respuestas. El chat solo es para saludarnos. Las preguntas se seleccionarán y se preguntarán al aire solo del icono de preguntas y respuestas. Ahora bien, señoras y señores, tenemos como mentor al doctor Rodolfo Bañuelos, nuestro doctor mentor, quien va a complementar la página de René. Doctor Rodolfo, con usted me dirijo al final de la plática de René. Y sin más preámbulo, para mí es un gusto y un privilegio presentar al doctor René Castillo González, graduado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y es médico interno de pregrado en el Centenario Hospital Miguel Hidalgo. Hoy, damas y caballeros, nos hablará sobre el tema fractura de platillos tibiales. Bienvenido, doctor René Castillo. Lo dejo con el mejor público que son los médicos residentes de ortopedia y traumatología. Usted y yo nos vemos al final de su charla. Los micrófonos son suyos, René. Adelante. Gracias, muchas gracias. Buenas noches a todos. Bueno, pues como ya les explicaron, vamos a hablar de las fracturas de los platillos tibiales el día de hoy. Un tema pues algo complejo, unas fracturas mucho más complejas de manejar. Como me presentaron, soy residente del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, y pues vamos a darle comienzo, que el tiempo corre. Primero que nada, la epidemiología de las fracturas de los platillos tibiales, bueno, no es en gran cantidad, es el 1 al 2% de todas las fracturas. Sin embargo, en adultos mayores llega a ser hasta el 8% debido pues, a la osteopenia. Se ha visto que alrededor del 70% de las fracturas de estos está involucrado el platillo lateral. El resto son las fracturas bicondilias o de platillo medial. Y siempre están dadas por un mecanismo de varo o valgo, puede llegar a ser forzado, más la compresión axial para las fracturas de uno o de otro platillo, o compresión axial pura cuando se trata de una fractura bicondilia. ¿Cuáles son los signos y síntomas que vamos a encontrar en estos tipos de fracturas? Bueno, primero que nada, pues va a haber una inestabilidad en varo y en valgo, lo cual pues va a ser muy doloroso para el paciente. Lo típico de las fracturas, los crépitos, la dificultad funcional, pero algo que caracteriza mucho a estas fracturas es la aparición del edema de tejidos blandos, debido a que, como sabemos, pues la tibia no tiene mucha cobertura, sobre todo a nivel de la cara medial. Es muy importante en esta clase de fracturas recordar que el trazo de fractura nos va a determinar el riesgo de complicaciones. Mientras más conminuido esté el trazo, que ahora estamos hablando de una Schatzker, a lo mejor una Schatzker 6, hay más riesgo de complicaciones tales como el síndrome compartimental. Una fractura de la metáfisis con la unión en su diáfisis, con un desplazamiento importante, obviamente nos va a dar mayor riesgo de una lesión vascular o una lesión nerviosa, debido a pues, la relación que guardan el paquete con la misma tibia. El síndrome compartimental se ha visto en que es alrededor del 10% de las fracturas de todos los platillos tibiales, y de ese 10%, como comentamos, mientras más conminuido o más comprometida esté la unión metáfisis y diaficiaria, más riesgos del síndrome compartimental tenemos y de lesión vascular. Es por eso que de este 10% de las fracturas que hacen compartimental, el 30% está asociado a una fractura tipo Schatzker 6.
¿Cómo hacer el diagnóstico de estas fracturas? Pues lo elemental, primero que nada, sus radiografías. Unas proyecciones antero-posterior y una proyección lateral. ¿Qué vamos a encontrar en estas radiografías? Pues simplemente recordar primero que nada la anatomía normal de los platillos tibiales. Esto nos va a ayudar a poder identificar dónde se encuentra el trazo o dónde podemos encontrar una depresión. Sobre todo en las radiografías laterales, creo que es un poco más difícil poder diagnosticar una fractura en depresión, porque no estamos tan acostumbrados o si no se tiene la suficiente experiencia en el campo clínico para poder ver las radiografías de una forma óptima, pues está más difícil encontrar la depresión de la fractura. En esta imagen podemos ver cómo el platillo medial que tiene un reborde más rectangular y es un poco cóncavo, se encuentra un poco por encima de la línea que nos señala el platillo lateral, como vemos aquí, señalado por las flechas blancas para el medial y por las flechas negras para el lateral. Entonces, una vez que identificamos la superficie articular de cada uno de los platillos, podemos nosotros diagnosticar, como se ven en estas otras imágenes, del lado izquierdo tenemos unos platillos sanos, sin fractura, y del lado derecho vemos cómo esa línea que nos delimita el platillo lateral se ve que pierde su relación o su paralelismo con la superficie articular del cóndilo medial, y es ahí como podemos identificar un hundimiento. ¿Qué otro estudio nos va a ayudar a hacer nuestro diagnóstico? Pues bueno, como sabemos, la tomografía es aquel estudio que tiene más sensibilidad para las lesiones óseas. Como sabemos, las proyecciones radiográficas solo nos dan una proyección en 2 dimensiones, AP y lateral. Hay ocasiones en las que las fracturas no son tan evidentes, como es en el caso de los hundimientos, que a pesar de que ya vimos cómo se hace el diagnóstico en las laterales, en las proyecciones anteroposteriores puede llegar a ser un poco más difícil. Es por eso que con la tomografía, además de ayudarnos a dilucidar bien si hay un hundimiento, podemos llegar a ver también el tipo de fragmentos que tenemos, si están rotados, si están impactados, si se encuentran más hacia la región anterior o posterior o central de la misma tibia. Como en el ejemplo que tenemos en la parte inferior izquierda, vemos una radiografía AP que si no fuera por las flechas, quizás sin la experiencia clínica, no podríamos identificar la fractura hundimiento que posteriormente nos viene señalada aquí por la tomografía como el hundimiento. Asimismo, la tomografía nos puede ayudar a hacer una mejor planeación quirúrgica en base a dónde están los fragmentos, qué desplazamiento tenemos e incluso saber cuál es el abordaje que vamos a utilizar llegado el momento de la cirugía. Algo que caracteriza a las fracturas de platillos tibiales, que es algo que se puede ver en muchas regiones en la ortopedia, es que hay muchas clasificaciones, algunas más nuevas que las otras, unas más sencillas que otras, pero a final de cuentas todas tienen su objetivo. Una característica de estas fracturas es la clasificación de Schatzker, que se basa en las proyecciones anteroposterior y lateral, que es lo que había en los 80s, que fue cuando se creó la clasificación esta. Ponemos la tipo 1, pues es un trazo simple. Cabe mencionar que es una fractura rara, sobre todo en jóvenes que tienen unos platillos pues, resistentes y que no permiten el hundimiento, simplemente se hace el trazo de fractura. Hay estudios donde se ha demostrado que se clasifican muchas fracturas Schatzker como tipo 1. Sin embargo, al hacerles la tomografía, se evidencia el hundimiento, entonces inmediatamente cambia su clasificación y se vuelven una Schatzker tipo 2, que es el tipo de fractura más común que vamos a encontrar en el cóndilo lateral o en el platillo lateral, dado por una fractura más un hundimiento de la superficie articular. En la tercera clasificación tenemos la Schatzker 3, que nos habla de un puro hundimiento. Estas fracturas son más comunes en pacientes de la tercera edad. ¿Eso por qué? Pues porque debido a la osteopenia no hace falta un mecanismo de alta energía para que se produzca un hundimiento de la superficie articular. Pasamos a la Schatzker 4. La Schatzker 4 ya cambia de ser una de platillo lateral a ser una de platillo medial. Schatzker la describía tal cual con una fractura de la eminencia media. Puede que no la encontremos así y eso es lo que hace difícil las fracturas de platillos tibiales, que no todos los trazos los vamos a encontrar
tal cual vienen las clasificaciones descritas. La Schatzker 4 tiene un alto índice de ruptura del ligamento cruzado anterior por el mismo mecanismo, por el mismo trazo que vamos a encontrar. Schatzker 5, Schatzker la describió como una fractura bicondilia, pero con una eminencia media completamente íntegra, lo cual es muy raro que encontremos y es por eso que puede llegar a confundirse a veces con una Schatzker tipo 6, que ya es cuando hay una disociación metafisio-diaficiaria y son las que tienen mayor riesgo de síndrome compartimental, como habíamos visto en las previas diapositivas. Cabe mencionar que la Schatzker tipo 6 pues nos habla de un mecanismo de alta energía y ahí no hay ninguna relación, no hay algo que mantenga la relación entre el fémur y la tibia y es lo que nos puede ocasionar que haya una lesión vascular o una lesión nerviosa. Otras clasificaciones que encontramos son las de la AO o la Organización Americana de Trauma, que son más complejas, aunque manejan más o menos el mismo principio. Son fracturas A para extraarticulares, B para parcialmente articular, es decir, que aún hay continuidad entre la superficie articular y la diáfisis, o C, que son completamente articulares, es decir, que se pierde la relación entre la superficie articular con la diáfisis. Estas clasificaciones son un poco más complejas, claro que son útiles a su manera, pero nos ayudan a manejar de mejor forma y decidir mejor el manejo quirúrgico que le vamos a dar al paciente. Otras clasificaciones que tenemos son las CAN, que utilizan más o menos el mismo criterio que Schatzker, solamente que aquí manejan ya esquinas, una esquina posterior, una esquina anterior, pero si se fijan, también manejan tanto el cóndilo lateral como el cóndilo medial. Ahorita vamos a hablar más o menos de cuál es la que podríamos utilizar y cuál es la que más nos pudiera servir. También está esta dupla revisada, que es más o menos lo mismo, cóndilo medial, cóndilo lateral, bicondilia, si es parcialmente articular o si está afectada la columna posterior. Es importante que pues estas clasificaciones, más que ser prácticas a nivel de la clínica, se utilizan más como para descripciones científicas por la misma complejidad que manejan. Una clasificación que es pues, relativamente nueva, acaba de salir en el 2010, y la otra en el 2014, la clasificación de las 3 y las 4 columnas. La clasificación de las 3 columnas nació en el 2010 aproximadamente en Shanghái, por un médico que se llama Luo, y posteriormente en el 2014 se modifica esta y se hacen las 4 columnas. La diferencia es que la columna posterior se divide en posteromedial o posterolateral, porque pues no siempre está comprometida completamente toda la columna, y pues se modifica completamente tanto el abordaje como el material que se va a utilizar durante la cirugía. Cabe mencionar que pues esta clasificación es obviamente tomográfica, porque mediante radiografías pues no podemos obtener la visualización de esta superficie articular como tal. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? La clasificación de Luo, de las 3 columnas, salió en el 2010 aproximadamente. Este artículo sale en el 2012, donde dicen, ok, está esta nueva clasificación, vamos viendo qué tan confiable es o qué tan reproducible es en la clínica. Y es por eso que tomaron pacientes, se hicieron estudios, obviamente con cortes tomográficos, y lo interesante es que en los resultados, si vemos, que viene aquí en la pantalla, vemos que 14 de esos casos clínicos que ellos analizaron para este estudio no pudieron ser clasificadas por la clasificación de Schatzker. Y sí lo pudieron ser, obviamente, pues con cortes tomográficos es mucho más fácil con la clasificación de las 3 columnas. Es por eso que ellos concluyen que pues la clasificación de las 3 columnas es una clasificación que es reproducible y que tiene una fiabilidad interobservador y que puede inclusive utilizarse para la planeación prequirúrgica. Entonces, de todas estas clasificaciones que tenemos, ¿cuál es la que más nos sirve? Esa es creo que una duda muy importante. Se hizo este estudio en el 2017, digo, es relativamente reciente, y encontramos cuáles son las más reproducibles para las fracturas tibiales. Se tomaron 112 pacientes, una media de edad de 47 años de edad, y se valoró interobservador qué tanta confiabilidad o qué tanta reproducibilidad
había entre todas estas clasificaciones. Se utilizó la de la O, la Schatzker, la de las 3 columnas de Luo, la Duprat y la Kahn. Y a final de cuentas llegaron a la conclusión de que tanto la O como la Schatzker como la de las 3 columnas son clasificaciones que tienen una buena reproductibilidad y que pueden utilizarse en la clínica tanto con proyecciones pues 2D y 3D, como lo son dependiendo de qué clasificación se quiere utilizar. Sin embargo, la modificada de Duprat y la Kahn fueron clasificaciones que no eran tan reproducibles a nivel interobservador y es por eso que no se recomiendan tanto para el uso clínico. ¿Qué es muy importante a nivel de los platillos tibiales? Bueno, pues como ya lo sabemos, como ya lo habíamos dicho también, los platillos tibiales y en general la tibia tiene muy poca cubierta de tejidos blandos a nivel de cara medial. Es por eso que para ello también tenemos diferentes clasificaciones, como es la de Shern, como es la de Gustilo. La de Shern no nos habla tanto sobre lesiones vasculares, no se mete tanto en tipos de energías que generaron la lesión. Sin embargo, nos habla de lesiones, de abrasiones superficiales, si hay contaminación, si no hay contaminación. Y en caso de que el paciente llegue a un síndrome compartimental, se brinca automáticamente a una clasificación tipo 3. Gustilo, pues ya sabemos, si bien 1, 2 y 3, dependiendo del tamaño de la herida. Algunas clasificaciones o algunas bibliografías inclusive le meten el tipo de energía a Gustilo, si es de baja, si es de media, si es de alta, el tipo de lesión. En la tipo 3, pues como sabemos, es si hay una laceración importante, pero aquí ya incluimos la subclasificación en A, B y C. A, si hay todavía cobertura de tejidos blandos para el trazo de fractura. B, si no tenemos una suficiente cobertura y hay despegamiento del periósteo. Y normalmente está asociada a una contaminación muy importante, o la tipo C, que ya está asociada a una lesión arterial que requiere reparación independientemente de la lesión visible que haya en los tejidos blandos. Otra clasificación que tenemos es la de la AO, que nos habla sobre la continuidad cutánea, nos habla sobre la contusión o lesión de tejido muscular y nos habla sobre lesión nerviosa. Esta clasificación, debido a que, pues, si lo vemos, es más compleja a comparación de las que mencionamos anteriormente, se utiliza más para descripciones científicas, bibliográficas, aunque es muy buena también para predecir infecciones o pérdidas importantes de tejidos blandos que nos pudieran complicar el manejo postquirúrgico o la evolución del paciente. Entonces, encontramos este estudio también que nos habla sobre una comparativa entre la clasificación de Gustilo y la clasificación de Shern, en como predictor para infecciones de tejidos blandos. Este estudio hecho en Brasil, vemos que para la especificidad y la sensibilidad, Shern tiene más especificidad, mientras que Gustilo tiene más sensibilidad. Esto como predictor de infección por lesión de tejidos blandos de fracturas expuestas con una P significativa hasta de 0.001, menor a 0.001. Un valor predictivo positivo, mayor en el Shern, pero negativo para Gustilo, como es la sensibilidad y especificidad. Entonces encontramos que la clasificación de Shern muestra una mejor especificidad y es más, digámoslo así, exacta como predictor para lesión de tejidos blandos. Durante el desarrollo del artículo menciona que la clasificación de Gustilo puede llegar a menospreciar algunas lesiones y por lo tanto queden con un tratamiento subóptimo y eso lo predisponga a desarrollar infecciones y con ello un mal pronóstico para nuestro paciente. Muy importante también, pues los tejidos blandos. Tejidos blandos es, yo creo, un tema fundamental en el manejo de este tipo de fracturas, porque como sabemos, en los tejidos, a nivel de los platillos tibiales, se inserta de todo. Tenemos músculos, tenemos tendones, tenemos ligamentos, tenemos los meniscos, tenemos el paquete, muy importante, que pasa por la región posterior, con todas las inserciones que nos podamos imaginar, de ligamentos colaterales, de los meniscos, banda iliotibial, de la pata de ganso, músculo sóleo, gastrocnemio, todo eso si se llega a extender como unas Schatzker 6.
Entonces tenemos, ¿qué tanto se lesionan los tejidos blandos cuando tenemos una fractura de Schatzker? Bueno, pues en este estudio realizado en el 2005, digo, no es un estudio muy reciente, sin embargo, creo que es un estudio muy bien hecho. Encontramos que utilizaron 103 pacientes y se les hicieron análisis mediante resonancia magnética. Es un estudio prospectivo con un nivel de evidencia 1, en el cual encontraron que solamente de esos 103 pacientes, un solo paciente no tenía lesión de tejidos blandos como tal en la rodilla. Entonces, el 77% de los pacientes tenían una ruptura completa o una avulsión de al menos uno de los cruzados o ligamentos colaterales. El 91% tenía una lesión a nivel del menisco lateral, el 44% una lesión a nivel del menisco medial, el 68% tenía una ruptura de la esquina posterolateral de la rodilla, y en este estudio encontraron que lo más frecuente, pues como ya habíamos visto en la clasificación de Schatzker, es la clasificación tipo 2, con un 60%. Ellos no, en su estudio, en su universo, no tuvieron Schatzker tipo 3. Pero bueno, como podemos ver, la importancia de revisar los tejidos blandos en el manejo de nuestro paciente, ya sea en el prequirúrgico mediante una resonancia o en el transquirúrgico mediante una artrotomía, hacer visualización directa de los meniscos, revisar cruzados, revisar colaterales, o mediante una artroscopía transquirúrgica, también para valorar una adecuada reducción. ¿Cuál es el tratamiento de nuestras fracturas de Schatzker? Bueno, tenemos un tratamiento no quirúrgico y un tratamiento quirúrgico. El tratamiento no quirúrgico es algo controversial debido a que, a pesar de que nos dan medidas, no es tan factible llevar una medida que sea tan exacta, porque según estudios entre diferentes centros, se encontró que podía variar la medición que hacían los médicos hasta en 1.2 centímetros, lo cual pues excede muchísimo lo que nos manejan a nosotros como un escalón articular tolerable, que es menor a 3 milímetros. Una separación entre el fragmento, por ejemplo, en la Schatzker 1, que nuestro fragmento no esté más de 5 milímetros desplazado. Siempre es mejor tolerado el valgo que el varo. Y según el Campbell, podemos dejar sin apoyo entre 4 o 8 semanas al paciente. Sin embargo, pues yo creo que es algo muy, muy controversial dependiendo del trazo de fractura que tengamos en nuestro paciente, ¿verdad? Entonces, manejo quirúrgico, ¿qué le voy a hacer a mi paciente? Hay muchas clasificaciones, hay muchos trazos, como sabemos. No va a tener el mismo trazo una Schatzker 6 que tengamos una cama. Si el paciente del lado tiene una Schatzker 6, estoy muy seguro que no va a ser el mismo trazo, no vamos a tener los mismos fragmentos, el mismo desplazamiento. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues una peculiaridad en estos casos es que hay que estar muy atento a los tejidos blandos. ¿Cómo están los tejidos blandos de nuestro paciente? ¿Cómo es el trazo que tenemos de nuestro paciente? ¿Y cuáles son las lesiones concomitantes? Ya que, como recordamos, en los pacientes jóvenes normalmente son mecanismos de alta energía, lo cual pues muy seguramente conlleva a que tengan otro tipo de lesiones en otro tipo de estructuras óseas, o ya sea traumatismos craneoencefálicos, traumatismos cerrados de tórax y abdomen. Entonces, para muchos trazos, para muchos problemas, muchas soluciones. Tenemos muchos abordajes, los cuales podemos manejar para nuestras fracturas de platillos tibiales. Cada uno va con un objetivo específico. Tenemos el abordaje el anterolateral, tenemos el posteromedial, tenemos un abordaje posterior directo, y conforme van apareciendo las clasificaciones, algo que se mencionaba en el artículo que les acabo de decir de la clasificación de las 3 y las 4 columnas, es que una vez que aparecieron esas clasificaciones, comenzaron a darse cuenta de que necesitábamos nuevos abordajes que fueran más específicos hacia el fragmento en donde teníamos el trazo de fractura. Y pues, como les comento, muchos trazos, muchos tipos de manejo. Tenemos, por ejemplo, en el Schatzker 1 se podría manejar simplemente tornillería de compresión. Podemos utilizar placas bloqueadas. En los tipos de hundimiento, pues simplemente injerto óseo o incluso cemento, que se ha visto según estudios que no hay ninguna diferencia clínica a largo plazo. O si los tejidos blandos de nuestros pacientes no nos lo permiten, por exposición, por edema, por flictenas, no nos permiten hacer el manejo de una reducción primaria inmediata, pues entonces se recurre al manejo mediante fijadores externos, que inclusive pueden dejarse como manejo definitivo
si es que los tejidos blandos o la condición de nuestro paciente no nos permite avanzar a la reducción directa. Y bueno, tenemos otro ejemplo de cómo se pudiera manejar fijador externo, tornillería de compresión, una placa bloqueada. En el caso de las bicondilias, inclusive una doble placa. Lo que es muy importante es la evolución del material que se está utilizando y de la clase de material que se utiliza. Antes había placas 4.5, eran placas de un perfil muy ancho que tensionaban mucho los tejidos blandos y por lo tanto había más riesgo de infección y más riesgo de exposición del implante. Lo que sí es importante es siempre mantener o dejar lo mejor posible la superficie articular de nuestro paciente. Eso es lo más importante, aunque pues más adelante les voy a mencionar algunos detalles al respecto también de esto. Bueno, ¿qué complicaciones podemos tener posterior a nuestro manejo? Bueno, como sabemos, pues algo que tiene muy poco tejido blando es algo muy propenso a exponerse o a infectarse o a tener pérdida de ese tejido de cobertura y por lo tanto quedar expuesto y infectarse. Alrededor del 10% de todas las fracturas de platillos tibiales llegan a presentar alguna infección, ya sea por los tejidos blandos iniciales, porque se hace un abordaje quizás donde los tejidos pues no lo hubieran permitido en un momento inicial, o el fijador externo. La literatura nos menciona que es muy importante que cuando se colocan los shunts, el fijador externo siempre se hagan por debajo de 1.5 centímetros de la superficie articular para que el shunt no quede intracapsular y no promovamos nosotros la infección a nivel articular, ¿no? Otra de las complicaciones que vamos a tener de nuestras fracturas de platillos tibiales es una pérdida de la reducción que pasa en alrededor del 30% de los pacientes. No hay un origen de esta pérdida de la reducción, no se ha explicado, porque se ha visto que a pesar, independientemente del material que se haya utilizado, placa, tornillería, fijador externo, y de cómo se haya dado la reducción, por más bien que se haya dejado la reducción, alrededor del 30% de todos nuestros pacientes que fueron intervenidos van a tener una pérdida de la reducción. Por lo tanto, se sugiere que se hagan más estudios para poder definir un origen de este problema. Lo que sí está claro es que en adultos mayores de 60 años, esta pérdida de la reducción llega a ser a veces hasta del 80%. Una rigidez articular, como tal una artrofibrosis, que puede prevenirse mediante una movilización temprana posquirúrgica de nuestro paciente. Obviamente, esto depende del paciente. Si tenemos un paciente con un TCE o con unos tejidos blandos que no nos permitían hacer una fijación interna rápida, entonces el fijador interno pues obviamente no nos va a dejar hacer la movilización temprana y se tiene que personalizar para cada caso. Aún así, que hayan pasado las 6 semanas que no se tiene que, digamos que es como el periodo ventana en el que tenemos que movilizar la rodilla, se ha visto que con terapia física los pacientes responden muy bien. Y si no, en dado caso, pues es pasar el paciente a quirófano para realizar una movilización bajo anestesia y poder romper esa fibrosis que nos está generando la limitación funcional. ¿Qué otro problema vamos a encontrar? La no unión. Bueno, pues como sabemos, pues fractura de platillos tibiales es hueso metafisiario, mucho hueso esponjoso. Entonces es raro que sucedan estas fracturas. Se ha visto que sucede sobre todo en las fracturas Schatzker tipo 6, pues porque son fracturas conminutas que muchas veces tienen un importante desplazamiento que no permite el contacto óseo y la generación de ese callo que pues estamos buscando. Siempre como cualquier pseudoartrosis o no unión que vamos a encontrar, hay que valorar primero si hay alguna infección. Si hay alguna infección, pues obviamente hay que hacer debridaciones, retiro del tejido infectado, hasta poder retirar la infección. Y una vez que veamos que está retirada esa infección, ver qué manejo le vamos a dar. Ahora, ¿esa articulación es salvable o no es salvable? En dado caso de que no lo fuera, se retira el tejido óseo infectado, se retira el tejido que pues no es viable, se deja un espaciador en lo que se resuelve si estuviera infectado la infección y proceder a una artrodesis de la articulación, o en su defecto, si tenemos el stock óseo necesario, poder hacer una artroplastía total de rodilla. Otro problema que vamos a tener, la artrosis postraumática. Les pido error por el error. Artrosis postraumática,
que es variable en la literatura. Vamos a encontrar estudios que nos dicen que sucede en un 9%, hay estudios que nos dicen que sucede en un 40%, por lo tanto es como muy variable dependiendo del centro que esté reportándole. Aunque sí se ha visto que es casi del 70% en mayores a 60 años, y pues en estos casos el manejo sería la artroplastía. No se sabe tampoco por qué sucede la artrosis postraumática. Se ha visto que pacientes que se dejan con muy buenas reducciones, de todas maneras, evolucionan a largo plazo a una artrosis, probablemente pues por escalones milimétricos que no son perceptibles en las radiografías, pues a lo largo al paso del tiempo y con el uso, pues van evolucionando hacia la artrosis. Se ha visto, hay estudios que inclusive le dan más importancia a la alineación entre la tibia y el fémur, más que la superficie articular, porque hay pacientes que a pesar de no tener una buena reducción de la superficie articular, son funcionales, inclusive más funcionales a veces que pacientes que tienen una buena reducción de la superficie. Entonces, no hay como algo muy claro respecto a por qué sucede esto de la artrosis y por qué la superficie articular de la tibia responde mucho mejor a lo mejor a los escalones articulares, que como por ejemplo pasa con los plafones. Y pues bueno, esa fue mi plática sobre fractura de platillos tibiales. Les agradezco mucho su atención. Y si podemos pasar a la sección de dudas. Hola, hola, aquí estoy de regreso. Tuve una complicación aquí con mi cámara. René Castillo, te agradezco muchísimo tu plática, muy puntual. La verdad, bueno, me estaba picando tanto que creo que faltan horas para que te puedas explayar y poder tocar todos los puntos importantes, pero bueno, por cuestión de tiempo tenemos que pasar primero con Rodolfo Bañuelos para que complemente lo dicho en tu plática, que sume más, aún más, y que hagamos más enriquecedor esto, ¿no? Entonces, adelante, Rodolfo, los micrófonos son tuyos. Hola, buenas noches. ¿Me escucho? Buenas noches. Sí, fuerte y claro. En primer término, quiero dar un mensaje rápido a nombre de nuestro presidente, el doctor Leonardo López Almejo, que por motivos de trabajo quirúrgico no pudo conectarse y me encargó estuviese al pendiente. En segundo lugar, quiero felicitar al doctor René Castillo por su presentación. Es una presentación muy completa, se ve que tiene un dominio importante del tema. Muchas gracias, doctor. Y no hay quizá mucho que abundar con relación a esto. Quizá sumando, me gustaría puntualizar que el manejo de los tejidos blandos es fundamental y el hacer una incisión principal para el compartimento más comprometido y pequeños ojales adicionales para el paso de tornillos de manera casi percutánea. Esto a veces nos permite conservar de la mejor manera los tejidos blandos, y hay que pensar que muchos de estos pacientes van a requerir una artroplastía en el futuro, entonces tenemos que hacer accesos amigables con ese posible rescate o esa posible necesidad de una artroplastía en un plazo no determinado. Con relación a lo que comentas, doctor, de que a veces la reducción no es lo más importante para el fenómeno artrosis postraumática, seguramente hay otros factores como el alineamiento, el sobrepeso del paciente, factores genéticos. Tú sabes que la artrosis tiene una etiología multifactorial con o sin fractura. Y si tenemos la fractura, bueno, tenemos un factor más que se suma. Otro de los puntos quizá que valga la pena mencionar es el uso del injerto óseo para levantar los fragmentos hundidos y tratar de conseguir una reducción lo más anatómica posible. El uso de un fijador externo, ya sea provisional o por un tiempo más prolongado, también es importante para evitar la compresión del plato afectado. Y otra razón, otro aspecto también a ponderar es el diferimiento del apoyo. Yo creo que a veces diferir el apoyo por 6, 8 semanas no es suficiente. Cuando el grado de fragmentación es importante, se llega a recomendar hasta 10 o 12 semanas. Sin apoyo, no significa sin movimiento, ¿no? El fijador externo, si se deja, es alrededor de un mes y luego rehabilitamos en cuanto a movilidad, pero continuamos con el diferimiento del apoyo y de esa manera tratamos de disminuir las complicaciones
con este tipo de lesiones que ciertamente lo apuntas, son muy complejas y que requieren de toda una expertise y de muchas ganas para corregirlas y que le vaya de la mejor manera a nuestro paciente. Sin más, creo que esa es una de las cosas que yo podría apuntar después de algunos años de haber estado reduciendo este tipo de fracturas y peleándonos con ellas, al igual que todos los médicos, ¿no? Y no sé si hay alguna cosa que abundar, Antonio. No, adelante, mira, vamos a ver los comentarios del público, si les parece bien. Pone Carlos Kim, buenas noches, compañeros doctores de México y Latinoamérica, desde Chiapas, México. Saludos al doctor Dávila. Mandan felicitar a René Castillo. Les mandan saludos desde la ciudad de Oaxaca, Fabián Lecema. Desde Coatzacoalcos, Veracruz, también les mandan saludos y felicitar a ambos. Viene aquí Adolfo Mamani. Dice, hola, buenas noches, excelente la ponencia, felicitaciones a los panelistas de Guerrero Chilpancingo, doctor Adolfo Mamani. Les mandan saludos, vamos acá al Facebook, los saludan, los felicitan también a ambos. Y sin más preámbulo, me gustaría las conclusiones, tanto de René Castillo para cerrar el webinario y terminamos con las conclusiones del doctor Rodolfo. ¿Les parece bien? Sí. Vamos con el doctor René. Conclusiones. Bueno, pues como sabemos, ¿verdad? Como nos dice el doctor Rodolfo, pues el resultado de nuestra cirugía, de nuestra fractura de platillos tibiales, la artrosis viene dado por multifactorial. Digo, creo que son unas fracturas muy interesantes, son muy complejas de manejar y pues sí, evidentemente, como mencionabas tú, Antonio, nos hace falta tiempo. Podríamos pasar una semana hablando de fracturas de platillos tibiales y aún así nos quedaríamos cortos. Correcto. Entonces, creo que hay mucho todavía por encontrar sobre el manejo de estas fracturas. Como lo mencioné en la plática, aún con los materiales que tenemos y las técnicas que tenemos, sigue habiendo problemas que seguimos sin tener explicación, como es la pérdida de la reducción, como es la artrosis. Entonces, pues creo que hay mucho que todavía podemos ver. Nunca olvidarnos de los tejidos blandos, como vimos también en ese estudio. Solamente 1 de 103 pacientes no tuvo lesión de tejidos blandos. Eso nos habla de que prácticamente todos nuestros pacientes hay que explorarlos bien, hay que investigarlos bien, prequirúrgico mediante un estudio de imagen como lo es la resonancia, o transquirúrgico como con una artrotomía. Creo que es lo hay más... que correr riesgos. Así es. Creo que es lo más importante para saber cuál va a ser el pronóstico de nuestro paciente. Y pues como bien lo mencionaba el doctor Rodolfo, inevitablemente en un corto, largo o mediano plazo no está definido, prepararnos y dejar listo nuestro, pues ahora sí que nuestro instrumental, que es el hueso para una artroplastía, y dejar un buen stock óseo y bien los tejidos blandos para lo que se va a venir. Correcto. Muchas gracias, doctor René. Conclusiones, doctor Rodolfo, por favor. Sí, quizá valga la pena recordar que para controlar la reducción anatómica de este tipo de fracturas, a veces cuando haces tu acceso abierto, se precisa hacer un acceso submeniscal para tener un buen control de la superficie articular, o bien un monitoreo a través del artroscopio para vigilar la calidad de nuestra reducción de manera directa. Y yo creo que es suficiente. Quiero agradecer la conexión de todos los residentes que nos privilegiaron con su compañía. Agradecer al doctor René por su brillante presentación. Muchas gracias, doctor. Yo creo que vale la pena que continuemos con este tipo de actividad académica que nuestra federación estimula y que reúne a la comunidad de residentes quizá más grande de México o tal vez de Latinoamérica, con el fin de que puedan ustedes compartir sus experiencias y que representen con orgullo a sus sedes y a las instituciones que los respaldan. Yo creo que es cuanto. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias a los dos. Con esto vamos a empezar a cerrar el programa, no sin antes invitarlos a que nos sigan en Facebook, en Instagram, ya saben, La Voz del Residente. También ya les dejé el link de Telegram para que se sumen. Como decía el doctor Rodolfo, creo que compartiendo aprendemos todos, porque no es lo mismo lo que pasa en las diferentes sedes que hay a nivel Latinoamérica. También les recuerdo que todo lo que se habló
todo lo importante que dijo el doctor René, que fue muy importante, se va a subir a YouTube. Entonces, si se perdieron de algún detalle, ahí lo pueden encontrar y compartir. Ahora, antes de terminar, quiero darle un mensaje a los jefes de residentes. Si usted requiere una de las prácticas de Medical Legal Center para capacitar o para adiestramiento en temas médico-legales, no olvide mandar un correo, atención, atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento, .mlc@gmail.com. Y con mucho gusto, damas y caballeros, les damos esta plástica sin costo en tiempos de pandemia. Con esto cierro. Muchísimas gracias nuevamente, doctor René. Lo felicito. Doctor Rodolfo, gracias por acompañarnos. Y nos vemos el próximo jueves aquí en su webinario La Voz del Residente. Muchas gracias. Nos despedimos. Buenas noches. Cuídense. Muchas gracias. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego.